Si de verdad tú crees que para leer el tarot necesitas un don especial, o necesitas que tu primer mazo te lo regalen o tú robártelo, que el tarot es bajado del cielo, que fue encontrado en Egipto, déjame decirte que estás en un gran error. Y en el día de hoy vamos a demostrar ese y muchos más estigmas que se hablan acerca del tarot. Así que si te interesa el tema, continúa con nosotros y comenzamos desde ya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Juan de Cartomancia Indómita. Bienvenido una vez más a este tu canal, donde vamos a estar conversando como siempre de cartomancia, magia oscura, poderes y cosas así de escalofriantes y pantanosas. Nada, en el día de hoy vamos a estar conversando acerca de algunos mitos. He tenido el tiempo de buscar en internet y en los foros, me he metido en foros, en redes sociales y he reunido una serie de 15 mitos aproximadamente sobre los temas del tarot, sobre cosas que se dicen del tarot que no tienen sentido absoluto y son no más que estigmatizaciones o suposiciones de alguien que no conoce ni tan siquiera la historia del tarot. Primero que todo tenemos que empezar diciendo que el tarot como herramienta de adivinación, como herramienta psicológica, terapéutica, como quieras tratarlo, siempre ha sido estigmatizado, especialmente en estos países hispanos, también parte de Europa, donde la Iglesia Católica lo tuvo prohibido durante muchos años y donde muchas personas fueron a la hoguera por el tema de leer las cartas, porque lo consideraban la Iglesia primitiva como una especie de brujería demoníaca o cosas así. Desde ese entonces, desde esos siglos anteriores, estamos viniendo con estos temas y con estas estigmatizaciones acerca del tarot, por lo cual es normal que en un país latino o en estos países donde nosotros habitualmente vivimos, donde la religión cristiana es un fuerte bien grande, que sea mal visto, que sea mal llamado, estigmatizado, juzgado inútilmente, por llamarlo de alguna forma, estos temas del tarot y la cartomancia. Entonces, sin nada, sin tanta muela, porque la muela aburre, aunque a veces hace falta, vamos a comenzar con uno de los primeros mitos. Así que nada, yo los tengo apuntados por acá, los voy a ir mirando y vamos a ir conversando acerca de estos mitos o estigmas. Como número uno tenemos este cuento de que el tarot vino de Egipto. Dicen que el tarot es un libro sagrado, o el famoso libro de Thoth, donde este libro fue encontrado, rescatado en las pirámides egipcias. Mucha gente cree esto, incluso existe hasta un tarot llamado tarot egipcio, en el cual muchas personas tienen una fe absoluta, en el cual muchas personas consideran, ¿no?, que este tarot realmente es de esa época. Primero que todo, el tarot nunca vino de Egipto. El tarot egipcio es una edición del 2009 y el famoso libro de Thoth no fue más que un invento de Anthony Court de Ghibelli en el siglo XVIII. El tarot realmente nació en Italia. El tarot viene aproximadamente del siglo XV y viene siendo como un juego de cartas que se usaba para la diversión, para el entretenimiento dentro de las altas esferas del reinado, dentro de las altas esferas de la burocracia. Era uno de los herramientas, de los pasatiempos que ellos usaban. Hasta que, bueno, un poco más acá, cerca del siglo XVIII, se comenzó a usar el tarot como una herramienta de adivinación. Por lo cual, de esta forma estamos totalmente desbaratando esa idea loca de que el tarot viene de Egipto. Los egipcios nunca conocieron el tarot. De hecho, la primera adivinación que se empezó a conocer con cartas viene de las famosos naipes o cartas mamelucas, que son súper antiguas también, pero que no tienen nada que ver con el pueblo egipcio ni nada que ver con esta gran civilización. Otro de los grandes de las grandes falsas o de las grandes manipulaciones que hemos escuchado en estos tiempos es que el tarot, que las imágenes del tarot son sagradas e inalterables.
el mito ese de que el tarot de Marsella original cayó del cielo y que no se puede tocar ni cambiar ningún detalle, es totalmente una falacia total. La realidad es que esta iconografía siempre ha mutado por razones políticas, por razones religiosas, por razones geográficas. De esto tenemos un ejemplo como la edición esta que tenemos, la más reciente que tenemos es la de los escarabeos de 1890, si no me equivoco, que se llama el tarot de Bensacón, donde cambiaron el Papa y la papisa por Juno y Júpiter. Estos dos, por razones típicamente religiosas, donde era prohibido que el tarot usara figuras de la iglesia, y por lo cual muchas personas se buscaron buenos problemas, buenos conflictos, se metieron en buenos rollos por cuenta del tema de la papisa, por cuenta del tema del papa. Entonces la mejor realidad para evitar estas persecuciones, pues bueno, fue cambiarlo, y de este modo comenzaron a partir de ahí todas las mutaciones acerca del tarot. Y de hecho tenemos hoy por hoy más de 500 tipos diferentes de tarot. Entonces, por lo cual este mito, esta historia de que el tarot, las imágenes no pueden ser alteradas o no pueden ser cambiadas, también ha sido un mito durante muchísimos años. De hecho, los originales más antiguos del tarot, como el Visconti Forza, estos tarot clásicos que son ya prácticamente piezas museables, que no fueron diseñadas en sí para la investigación, que no fueron diseñadas en sí para la adivinación, pues podemos notar que no tienen nada que ver con el tarot de Marsella, ni tienen nada que ver con el tarot Rider-Waite, que es uno de los más famosos que tenemos en el día de hoy. Así que ese mito de que el tarot es inalterable, pues yo fui uno de los que alimentaba mi alma y mi espíritu bohemio con esto, pero realmente es una falacia y hay que aceptarlo. Realmente el tarot se puede cambiar, porque no estamos hablando de nada sagrado. Otro de los mitos que he escuchado por acá, por internet, tu primer mazo tiene que ser regalado, te lo tienes que robar de alguna tienda. En fin, si a ti te regalan un mazo de tarot, no sé, te regalan un tarot de Marsella, por ejemplo, y tú visualmente no tienes la capacidad de discernir entre estos arquetipos, entre estos colores, señales, números, como es el caso en el tarot de Marsella, te va a ser bien difícil la lectura, por lo cual creo que si te compras tú tu propio mazo va a ser mejor. Que te sientes en internet, que busques, que te nutras, veas cuál es el que más se comunica contigo de alguna forma, y a través de esto, pues a través de este análisis, de este estudio, pues seas tú quien elija tu propio mazo, que seas tú quien escojas tu propio mazo de tarot, y de esta forma, bueno, tengas una herramienta que realmente te sea útil, y no una con la cual te tengas que romper la cabeza con un examen de matemática cada vez que vayas a hacer una lectura o vayas a responder una pregunta. Por lo cual es una de las reglas inventadas, por supuesto, de las órdenes del siglo XIX para controlar estas entradas de tarots, o controlar las entradas de estos juegos de adivinación, por llamarlo de alguna forma, en esa época. Así que nada, tú eliges la paleta de colores, tú eliges el diseño, tú eliges la numerología que quieras usar, y escoger el tarot para ti, tu propio mazo, siempre va a ser pues las mejores opciones. Ahora, uno de las cosas que más pueden llamar la atención acá, y son de las cosas que más vas a escuchar, es el tema de las estigmas sociales, como que el tarot es brujería, que se comunica con el más allá, etcétera, 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 que puede atraer espíritus de otro índole, que da mala suerte leer las cartas a ti mismo, todo ¿cómo se dice? Todo este nivel de supersticiones o de afirmaciones supersticiosas que han aparecido en nuestra actualidad. Una de las más fuertes y con más carácter, de la cual muchos cristianos o cualquier persona que sea apócrifa al tarot, muchos dicen que leer las cartas es un pecado, que leer las cartas es un pacto oscuro, que es hechicería, que es brujería. Vamos a quitarnos el velo del misterio y vamos a rasgar bien la etimología, o lo que estamos hablando acerca de este famoso mito. El tarot tiene su raíz moderna como un espejo psicológico. Los
primeros tarotistas veían esto como un espejo psicológico, un espejo arquetípico, ya que basado en estos 22 arcanos que reflejan 22 situaciones diferentes y diferentes situaciones, diferentes momentos, diferentes épocas, diferentes periodos de la vida, pues se considera un sistema realmente arquetípico que puede tener bastante identificación, donde cada momento de tu vida tú te puedes identificar con uno de estos 22 arcanos. Entonces, esta coincidencia no viene siendo una cosa mística, sino más bien un formato arquetípico y psicológico bien diseñado con el objetivo de que te identifiques con alguno de ellos. Por lo cual, desde los primeros siglos del tarot, desde las primeras personas estudiosas del tarot comenzaron a ver el tarot como una herramienta de estudio psicológico, y por supuesto, bueno, otras índoles también tuvieron estudios esotéricos, pero siempre sobre esta base de los 22 arcanos que representaban etapas psicológicas, etapas, digamos, sentimentales, de la persona. Otra de las tantas que he escuchado, leía en un foro que decía: atraer el tarot es un peligro, pues atrae espíritus o malas energías. Si dejas el mazo destapado, entran entidades a tu casa. Bueno, otro de los tantos. Son 78 pedazos de cartulina. 78 pedazos de cartulina con tinta. No hay más nada que eso. O sea, esta idea de que el tarot es un portal que abren espíritus, que pueden entrar personas, que pueden venir difuntos de otro mundo. Señores, son 78 pedazos de cartulina que se fabrican en una fábrica. Entonces quiere decir que la fábrica donde se fabrica el tarot es la fábrica de portales místicos. O sea, no sé, Narnia, la Narnia del siglo XXI. Entonces, esto es una de las ideas, de las tantas ideas que hay por ahí que tenemos que quitarnos. El único espíritu que se manifiesta en el tarot es la mente del consultante. Y más nada. El azar en la mente del consultante. Entonces, no sería algo ético ni sería algo profesional creer en estas cosas. Otra de las que veía: da mala suerte, léete las cartas a ti mismo. Te vas a salar o te vas a bloquear el futuro si te echas las cartas. La realidad es que el autoanálisis propio fuera del tarot es una teoría que existe desde hace muchos años. Entonces, digamos que el tarot sería una herramienta que se utiliza para este autoanálisis, podemos verlo así, y que es una práctica muy enriquecedora y muy real, que tiene sus orígenes y su existencia. Entonces, el único peligro real no es la mala suerte, sino el sesgo de la confirmación, de ver lo que quieres ver o pensar en lo que quieres pensar, o hacer un veredicto de las cosas que estás viendo sobre tu lectura. Por lo cual, esto de que da mala suerte leer el tarot es una total, pues, aberración de los tantos. Os voy a brincarme algunos cuantos. Voy a ver viendo así lo que más vi de internet que me llamaron la atención. El grande: necesitas un don sobrenatural para leerte el tarot. Dice que tienes que ver el aura o escuchar voces para ser un buen tarotista. La realidad es que leer el tarot es como aprender, no sé, unas partituras musicales o aprenderte la tabla del 8. Simplemente es un estudio, es un proceso de estudio que requiere tiempo, que requiere una memoria visual, que requiere comprensión de los arquetipos, y que hay que ir hilando y hay que ir preparando, por supuesto, una sintaxis acerca de lo que estás leyendo. Entonces, la intuición es experiencia acumulada. La intuición forma parte de tu comunicación del cerebro con los arquetipos que estás viendo delante de ti, por lo cual realmente no necesitas un don espiritual para leer el tarot ni para ser un buen tarotista. Perfectamente, por supuesto, estamos claros de que existe espiritualidad, de que existen personas que lo pueden hacer. Yo soy un ejemplo vivo de que sí puede haber un puente de comunicación espiritual, pero la realidad es que no necesitas de esto para tú leer el tarot. Más bien necesitas estudiar un poco. Yo realmente comencé en el tarot así, estudiando, leyendo muchos libros, estudiando algo de psicoanálisis, y así fui comenzando en mi tema del tarot, pensando, por supuesto, que el tarot siempre ha sido una herramienta psicológica y no una herramienta de comunicación con el otro mundo, porque realmente es una falacia. Entonces, nada, la realidad es que leer el tarot es como estudiar algo y ejecutarlo.
Otro de los tantos. Los arcanos menores son de relleno. Esto es un mito que solo importan los arcanos mayores. El mundo, el loco, la muerte, etc. La mayor muestra de grandes lecciones arquetípicas en el alma. Los mayores son eso. Esa gran muestra de lecciones arquetípicas. Y los arcanos menores, lo que viene siendo del 1 al 10 de cada palo, viene representando como el barro en la vida cotidiana. Es lo que tú vas a moldear. Es lo que puede representar discusiones, dinero, cosas elementales de la vida diaria. Por lo cual es una realidad que sin ellos la lectura se queda en la estratosfera. Lo que aterriza el tarot realmente son estos arcanos menores. Dice otro, si usas tarot no puedes ligarlo con oráculos o barajas gitanas. Realmente es una realidad totalmente. Estamos a 100 kilómetros de la realidad con este comentario. No sé, el lenguaje visual que enriquece cuando rompes los moldes, cuando imaginas que un mazo se expandió, por ejemplo, a 121 cartas, que se funcione la estructura directa de la sibila tradicional con escenas cotidianas, o que lo lees al Lenormand, o te va a enriquecer mucho más la lectura. Siempre recomiendo, por supuesto, no usar oráculos para aclarar cosas o aclarar situaciones que no las llevan. Si tú estás leyendo tarot, si tú en ese tablero que has desplegado sobre la mesa estás viendo que todo está claro, que todo está dicho, pues no hay necesidad ninguna de usar un Lenormand o una sibila para detallar alguna característica. Ahora, sí tenemos que estar claros de algo, y es que a veces no comprendes o no entiendes ese mensaje que estás viendo encima de ese tablero, y entonces nos toca pues usar otro método, usar una sibila, un Lenormand o cualquier otro oráculo de tu conveniencia o de tu conocimiento, pues bueno, para solucionar este tema para encontrar un poco más de información que puedas necesitar. Entonces, todas estas cosas que estamos escuchando acerca del tarot, todas estas falacias, todas estas locuras que escuchamos indiscutiblemente en el mundo actual, por supuesto siempre alimentadas por las ideas del cristianismo, del catolicismo, son de las tantas y tantas filosofías que se basan sobre un futuro inminentemente escrito, y que esto realmente es una total aberración, es la mayor de las aberraciones, porque, por ejemplo, yo leí acá en Discord, una persona decía, si te sale, el futuro está escrito, si te sale el 3 de espada, estás condenado a sufrir y no puedes hacer nada. La realidad es que el tarot muestra tendencias basadas en tu presente, es una metodología psicológica. Si el mapa dice que va a llover, te avisa para que saques el paraguas, no para que te dejes ahogar o que el libre albedrío no sea tan libre. ¿Cómo te quiero explicar esto? El tarot te está avisando de algo, te está dando un mensaje. Es como decía el mapa, si va a llover, pues bueno, lleva el paraguas. No significa que te vayas a ahogar, significa llevar el paraguas. Entonces la realidad de todas estas cosas es que el futuro no está escrito. Hay cosas que el tarot te avisa, te da además te da el tráiler de tu vida, o te da el consejo que necesitas escuchar en tu presente. Pero esto no quiere decir de que el tarot prediga el futuro escrito, o que el futuro está escrito en piedra, porque el futuro se va haciendo a través del presente. Para mí el futuro, y para muchas personas, ¿no? El futuro es lo que se labra a través de tus acciones en el presente. Quiere decir que evidentemente tú, si tienes una situación, por ejemplo, con tu pareja, el futuro no está escrito que te vayas a separar. Si tienes un problema con tu pareja, bueno, pues reflexiona, modifica en lo que está fallando, y bueno, pues a partir de ahí entonces, pues tu futuro se va a modificar, porque vas a poder resolver tu problema. Es decir, que el futuro es modificable a través de las acciones del presente. No creo que el futuro esté escrito. Increíble. Aquí fíjate que lo había apartado porque yo lo había leído ya. Las cartas fatalistas. Las cartas fatalistas en el tarot. La torre, la muerte, el juicio, la luna, el diablo,
la justicia y la torre. Vamos a comenzar por la torre. Dice, no, la torre significa la destrucción total, el cambio de todo. Bueno, siempre digo que ponerle un significado fijo a cada arcano es uno de los errores principales que podemos cometer. Y la torre sí significa en algunas ocasiones destrucción, significa recaída, significa el desgrane de todas las cosas, pero también a veces significa cambios, y a veces significa cambios forzados, o a veces significa cambios eminentes de pronto que van a haber. No siempre va a ser una locura de que no, la torre siempre va a ser fatalista. La justicia no significa que te vayan a coger preso, no. A veces vemos la justicia y pensamos que vamos a caer presos o que vamos a tener un conflicto con justicia. Sí, como el nombre lo dice, efectivamente está hablando la justicia. Pero significa también a veces equilibrar lo que damos y lo que recibimos. Significa a veces darle un poco de más fundamento a nuestra vida. Coger las cosas con un poco más de seriedad. La carta del diablo, no, el diablo te va a llevar, te vas a morir en el infierno, es brujería. El diablo también puede significar relaciones tóxicas, vicios, consumo que tenemos, malas mañas. Pueden ser muchas cosas, todo depende del contexto donde la carta caiga. Y así sucesivamente con la carta de la luna, con la carta del colgado, con la carta de la muerte, una de las más polemizadas, la muerte. Alguien va a morir cuando sale la muerte. No, señores, puede significar cambio. La esencia de la muerte viene siendo cambios radicales, viene siendo también a veces energías renovadoras, donde es necesario cortar por las buenas o por las malas con ciertas situaciones difíciles y resurgir de esas situaciones difíciles y prepararnos y cambiar esas situaciones difíciles. Entonces, esas situaciones negativas, ese corte radical, eso puede significar la muerte, no es necesariamente que alguien vaya a morir. Entonces, así es otra de las cosas que estaba viendo de las cartas y estos mitos que hablan muchas personas, o que muchas personas se paran. He visto unos cuantos podcasts de personas que se paran a estigmatizar el tarot como si fuera, no sé, una herramienta del diablo, una locura esta que yo creo que lo hacen precisamente para eso, para llamar la atención y para manipular a las personas. Mira, este me encantó. Dice, las lecturas online o en streaming no sirven. Si el consultante no toca las cartas con sus manos físicas, la energía no fluye. La distancia realmente es una cosa que es irrelevante. Porque el lenguaje simbólico, el magnetismo corporal que van a tener estas cartas no depende de quién toque o no toque las cartas. Que presencialmente sí. Presencialmente mejora la lectura, la precisión de muchos aspectos es la realidad. Pero lo que importa es la nitidez de la interpretación y lo que va a decir el intérprete. No la distancia, ni el lugar, ni cómo lo está haciendo. Lo que necesitamos es una buena transmisión donde el espectador pueda ver en ese tablero con nitidez y con buena calidad. Entonces, así de efectivo funcionan las lecturas a distancia. Hay energías que se mueven incluso sin tocar las cartas. Lo que importa es ver la esencia, lo que importa es ver, no siempre dar un significado fijo o una respuesta fija a una pregunta, sino hacer a la persona entender cuál es su situación personal, hacer a la persona que vea cuáles son los factores que influyen, cuáles son los factores que afectan y qué puede hacer, pues, con el objetivo de salir lo mejor posible de X situación o de salir con la mayor claridad posible de tal disyuntiva. Entonces, la realidad es que la distancia no afecta. Para responder una pregunta en tarot, con el tarot simplemente toca, pues, siempre darle al consultante, pues, las vías posibles más racionales, sin someternos a espiritualidades o demonios o brujerías que hablan muchas personas, sino aterrizar sobre la realidad esta respuesta que vas a dar. Y a través de esta respuesta que vas a dar, pues bueno, que sea lo más objetiva posible, lo más aterrizado sobre el plano físico posible. Entonces, creo que la distancia no es un factor que para nada influya en las lecturas del tarot. Entonces, en fin, para cerrar, creo que el tarot es una herramienta hermosa, una herramienta psicológica, terapéutica, esotérica, como quieras verlo, según tus ramas, según tu práctica. Entonces, creo que es un lenguaje visual extraordinario, tiene un lenguaje arquetípico extraordinario
Y creo que lo principal de una buena lectura de tarot siempre va a ser, pues, ¿cómo se llama? Una buena interpretación, que sea siempre racional, que esté siempre sobre objetivos físicos y tangibles. No vamos a culpar de todo a esos espíritus, a esos demonios, a esos criaturas esotéricas que nos podrían estar rodeando, sino siempre considero que lo importante es aterrizar las lecturas sobre una base bien dirigida, bien física y bien tangible. Que el tarot siempre sea una herramienta de descubrimiento, de autoconocimiento, de reflexión sobre todas las cosas acerca de las acciones o situaciones concretas que estemos viviendo en el momento. Por lo cual, creo que hemos tratado de resumir en este pequeño concepto lo más importante del tarot y de la tarología, etc. Nada, espero que este contenido haya sido de su agrado. Espero que si tenías algunos de estos estigmas, pues bueno, me lo dejes en los comentarios. Comenta qué te pareció el video y como siempre te invito a que te suscribas a esta gran familia. Así que chao y nos vemos en el próximo capítulo. Como siempre le digo, estudien lo más que puedan, no se metan con nadie y que Dios los bendiga.